final me hice biólogo, que es otra manera de defender las cosas, pero en este caso a los seres que no hablan y que, y que a lo mejor son más vulnerables. ¿Y a qué edad decidiste que ibas a ser biólogo, que querías estudiar biología? Bueno, pues esto en realidad empieza la vocación cuando estás fundamentalmente en bachillerato, ¿no? Pues teníamos, el que ahora es mi cuñado, en aquel momento mi amigo, con otros amigos más, la sana, el sano costumbre de irnos y recorrer las cumbres de Gran Canaria a pie, las islas a pie en aquella época, pero sin autostop ni nada y ver las bellezas de la naturaleza acompañadas con un cierto conocimiento casi de autogestión, ¿no? De las bellezas de nuestros montes y de nuestras playas, ¿no? Porque acampábamos tanto en un sitio como en otro. Y fuimos creando una conciencia bueno, de amor hacia la naturaleza, de amor hacia los seres vivos, en fin, un poco romántica, porque la biología es romántica, nosotros también un poco lo éramos, y al final, pues, de un conjunto de amigos, pues salimos varios biólogos, ¿no? Sí, de aquella jornada, ¿no? Y era esto, era el continuo contacto que manteníamos o intentábamos mantener con la naturaleza. Luego yo ya me especialicé dentro de la biología en un aspecto un poco más árido, no tan cercano por ejemplo, a la zoología, a la botánica, o sea, lo que es la sistemática y estas cosas, una cosa más, sí que imagino que ahora hablaremos, pero sigue siendo biología. ¿Qué es lo que le llamaba la atención de ese mundo, de indefensos también? Mira, te llama la atención, bueno, evidentemente estamos hablando de los 70, 80, los niveles de protección de la naturaleza no eran ni comparables con con los que actualmente tenemos. Y aparte de estas circunstancias, ¿no? De la necesidad de defender un territorio que estaba siendo agredido, te estoy hablando de, por ejemplo, de los momentos de casi de invasión, de cosas que ahora nos arrepentimos tanto, como por ejemplo algunas urbanizaciones del suroeste, ¿verdad? Ese rebozo de Puerto Rico, en aquella época lo estábamos viviendo y estábamos viendo cómo Amadores, Tiritaña, todas estas calas iban cayendo una detrás de otra y eran nuestros sitios preferidos, ¿no? Por no decirte las zonas interiores. Existía una rebeldía, ¿no? Una rebeldía contra el posible maltrato. Yo creo que a lo mejor de esa rebeldía nació el hecho de la protección de los espacios naturales que actualmente existe, que es bastante, de lo cual me alegro. Esa es una parte. Y la otra parte porque te llega a apasionar de cómo funciona la vida, del concepto de la vida en sí, de cómo funciona la vida y de las maravillas que entraña y que seguramente desaparecerá el ser humano y no lo habremos entendido del todo. ¿Cuándo llega la especialización dentro de la biología? Llega de tercero a cuarto y Y fíjate una cosa, yo siempre se lo he recordado a alguien bueno, que ahora es el director de Casa África, que fue un profesor mío de termodinámica, José Segura. Sí, siempre le debo una conversación que tuve con él porque estaba un poco confuso con hacia dónde exactamente dirigir mis pasos dentro de la biología. Y entonces él me habló en unos términos físicos, porque él es físico, pero con una trascendencia biológica de cómo funcionan los seres vivos, de cómo los seres vivos necesariamente transformamos el ambiente, porque somos máquinas y las máquinas contaminan, nosotros contaminamos, pero per se. Y me dio una percepción de la vida metabólica, de la vida molecular, que digo, esto me da que va a ser lo mío. Y ahí me especialicé y fue la especialidad que hice, que fue biología molecular y celular. Y esto traducido a nuestros oyentes, a mí también, para que lo entendamos, Rafael, ¿de qué se encarga? Pues mira, lo voy a explicar muy fácilmente porque hace 2 días murió Watson, el de Watson y Crick. Todo el mundo los reconoce como bueno, los que describieron la estructura del ADN. Hay cierta polémica por el papel que tuvo una mujer, Rosalind Franklin, que yo también
se lo arrogo, es decir, hubiese sido muy difícil sin la imagen que obtuvo Rosalind Franklin de difracción de rayos X. Se dedica pues a intentar leer en el libro de la vida, que es en la molécula del ADN, y cómo este ADN va gobernando todos los procesos de una célula y cómo esa célula se integra en otras células o con otras células para dar unos seres tan complejos como nosotros, que parece que somos un conjunto de células, pero somos un conjunto de células. Está integrado como una orquesta que, como falla alguna, empiezas a tener problemas. Todos esos son normalmente dependientes de mecanismos moleculares, y esos mecanismos moleculares de los que depende el cáncer, de los que dependen gran parte de las enfermedades, las infecciones, traen consigo y traen detrás una serie de interacciones celulares que a mí personalmente me apasionan. De hecho, tienes que pararme, porque si no sigo y nos quedamos con la biología molecular y celular toda la tarde. Y que ahí está concentradas, pues has mencionado algunas, Rafael, de esas enfermedades que nos dan pánico, que siguen siendo un caballo de batalla, que no terminamos de dar con las claves, pero están todos los esfuerzos ahí para dar pues precisamente con las claves que puedan hacer que se reparen, llegado el caso, en el cáncer y en otras tantas enfermedades, ¿verdad? Esto está todo ahí que ojalá pronto poder contar estas buenas historias. Sí, bueno, estamos en el camino, queda tiempo, pero vamos a ver si nos ponemos precisamente desde el descubrimiento del ADN hasta el día de hoy, que han pasado pues 75 años, 75 años, no recuerdo, creo que fue en el 54. Se han descubierto tantas cosas, simplemente habiendo descubierto la estructura del ADN, que de ahí se pasa a obtener el genoma humano, además con la combinación con la informática, la bioinformática, que ahora te vas a una clínica y ¿no? te hacen una ocultación de visu. Ahora es que te hacen una técnica molecular y te detectan si tienes un gen en particular que te pueda estar causando esa enfermedad, y en muchos casos, si ese gen, que a veces lo tiene tratamiento, pues te lo dan y te curan. El panorama de las enfermedades, pues eso evidentemente es triste y nos causa desazón. Pero a mí me causa más optimismo el panorama de las soluciones para esas enfermedades y cómo se está avanzando con pasos de gigantes en cada una de ellas. Va a tomar tiempo, pero ¿Qué pasos, soy por más ejemplo? optimista. Yo lo veo el vaso más lleno que vacío. ¿Qué pasos, por ejemplo, tenemos hoy que hace 15, 10, 20, 75 años eran impensables? Hoy, si tú combinas el desarrollo de la ciencia de datos con las posibilidades que tenemos de acceder directamente a la que entendemos que es la gran molécula, esa que yo estoy diciendo todo el tiempo, que es el ADN, tú puedes determinar de una manera precisa eh, mm, mm, si una persona en particular tiene una serie o va a sufrir, o con una cierta probabilidad, una serie de enfermedades. Pero más importante que esto, por abandonar las enfermedades, que si no la gente se nos va a aburrir, pues por ejemplo, los arqueólogos descubrieron que hombre, podían coger el ADN de estos huesos, ADN antiguo, y someterlos a estas mismas técnicas y compararlos con otros ADN. Se ha avanzado en la interpretación de la historia del ser humano de una manera, pero vamos, exponencial. ¿Por qué? Bueno, han aparecido un montón de especies nuevas de seres humanos. Antes los teníamos en 4, los resumíamos en una figura. Ahora tenemos que poner un árbol casi para hablar de todos nuestros antepasados. O el hecho que yo se los explico en alguna ocasión a los alumnos, ¿no? Los malos siempre fuman, ¿verdad? No sé si tú fumas. No, 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 no. bien, pues entonces no eres tan malo. Entonces el malo Espero. siempre deja la colilla ahí, y en la colilla deja la saliva, y con la colilla deja el ADN, y como te trinquen tu ADN en el lugar del crimen, y lo hacen con técnicas también moleculares, estás perdido, porque no hay de eso. Por ejemplo, por poner algunos ejemplos, es decir, luego podemos acercarnos a saber lo que está produciendo una célula específicamente en todos los metabolitos, saber y acercarnos a posibles remedios o moléculas que nos vengan bien en la industria nutracéutica, farmacéutica. Se han conjugado dos cosas, ¿no? El desarrollo de la informática, las bases de datos, la ciencia de datos y la biología, que es una ciencia que produce muchos datos.
Y aquí hay que tener especial cuidado con, no sé de qué manera está interviniendo ya inteligencia artificial en los procesos de investigación, e incluso también en los remedios con las derivadas éticas que puedan surgir. No sé si estamos en este asunto. Bueno, a mí me toca un poco la inteligencia artificial, la uso mucho, en el sentido de que, bueno, hay determinadas tareas que puedo en un determinado momento simplificarme. En el aspecto bioinformático, la programación en algunas ocasiones es importante. Pues para hacer estudios de estos de los que te estoy diciendo, en este caso con mi material, que son las algas, que si en algún momento hablaremos de ellas, que si no se me enfadan. Eh, pues por ejemplo, la inteligencia artificial la uso para un poco hacer los que llamamos scripts, es decir, los programas con los que analizo las algas, sus características genéticas, qué compone dentro de los genomas de las algas. Genoma es el conjunto del ADN que puede tener un organismo. En fin, hacer los análisis que hacemos. La inteligencia artificial es fundamental. Rafael, hablemos de las algas. Mm. ¿Por qué nos dan tanto asco? Pese a ser parte del entorno natural y hablan también del estado de salud, ¿no? Sí, pero eso es una parte, ¿no? Si no hay algas, deberías darte asco el que no haya, porque suelen ser lo suficientemente sensibles como para marcarnos como indicadores acerca de la salubridad de los determinados ambientes. Pero no deberían darnos asco porque de una manera u otra nos las comemos todos los días, ¿eh? Es decir, hay muchos compuestos que se extraen de las algas que son estabilizantes. Hay una serie de estos que ponen en algunas de los productos que son simplemente son mucílagos polisacáridos que se extraen de las algas y que se utilizan para estabilizar el yogur. El yogur, así como mezcla, no es muy estable. No es estable la mezcla de la cerveza, lo digo para los cerveceros, ¿eh? Y si no se le pone un poquito de ese estabilizante que también proviene de las algas, la cosa se complica. Mira, a mí me pasó una cosa que puede ser interesante para alguien. Se me acercaron en un congreso dos monjitas para ver si se podía cultivar un alga que ellas utilizaban en el Vaticano. Eh, para lo que voy a explicar ahora. A mí me dejó impactado, o sea, dos monjas en un congreso de algas y encima que querían cultivar un alga para obtener ese producto. Bueno, resultaba que ese alga produce un mucílago y ese mucílago que se extrae, mucílago cuando hago un mucílago es la gelatina, ¿sí? Para que se me entienda. Pues esa gelatina, con esa gelatina se le daba un barniz a la pinacoteca ahí y eso que hacía que los protegía. Porque hay pocos organismos terrestres que puedan degradar ese mucílago. Entonces, al darle ese barniz, no se puede degradar el barniz y por tanto no se degradaba la pintura. El proyecto al final no salió porque el profesor de Milán que iba a trabajar pues sufrió un problema de salud y ahí se quedó. La verdad es que me quedó pena, ¿eh? Porque eso de trabajar para el Vaticano, yo soy ateo, pero no sé, Es un reto, eso pone, ¿eh? totalmente. Y si luego al final existe algo, pues llevo yo como un carné, ¿no? Oye, que yo he trabajado para esto. Un ejemplo precisamente, Rafael, de todas esas Eh, implicaciones de las algas, aunque de entrada pues nos choquen y nos den asco y queramos huir por la salubridad y por los usos, por lo que comemos también. ¿Y algas como tal? ¿Comerlas? Sí, sí, vamos a ver. Tienen multitud de aplicaciones, pero ya son reales. O sea, estamos involucrados ahora en un proyecto europeo mixto entre centros de investigación y universidades como nosotros y empresas. Y dentro de las empresas hay una que produce cosméticos, hay otra que produce biofertilizantes a partir de unos procesos de extracción, o sea, lo que extrae luego lo utiliza para estimular el crecimiento de cultivos terrestres. Y luego hay dos que se dedican, uno, a producir algas como alimento, o sea, per se, con preparados de algas, secos o como fuere, y otra que sin embargo lo intenta utilizar las algas como aditivos. Se está poniendo bastante, no diría de moda, sino que la gente, sus preferencias están cambiando. Hay mucha gente que prefiere incluso hamburguesas vegetales, pero que de alguna manera emulen o sepan a las de carne animal o mezclas, que es lo que están haciendo en algunos casos. Y se está intentando sustituir el vegetal que normalmente se utiliza, si fuera soja o lo que sea, por algas, con mayor o menor éxito, pero son, digamos, hechos empresariales ya que están en marcha. Junto a esto, pues la producción de químicos que llamamos químicos finos, o sea, de muy poca cantidad y con un gran valor, sustancias que luego se utilizan
en los protectores solares, como las micosporinas. Es decir, es un mundo industrial. A mí me da un poco de rabia esto, Tomás, te lo voy a contar, que no nos está escuchando nadie ahora. Claro, estamos rodeados de algas. Tenemos una larga trayectoria de investigación en algas en Canarias. No solo estoy hablando ya de la Universidad de Las Palmas, sino en su conjunto de un montón de instituciones, incluida la Universidad de La Laguna, por supuesto, y otras que también recientemente han hecho ya desarrollo. Y no acabamos de arrancar aquí con esas realidades empresariales. Alguna hay, es verdad, y alguna que ha sufrido un poco de una administración extraordinariamente compleja. Esto hay que solucionarlo para que nosotros tengamos esas realidades empresariales como los tienen en otros sitios, ¿no? Estamos conversando con Rafael Robaina en Roscas y Cotufas. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. La voz y el tema, Rafael. Maue. Sí, sí, esto es una... Aparte que se pueda proponer como una rebeldía. Frank Sinatra da clases de dos cosas, ¿no? Aparte de cómo se debe cantar, de dicción, porque a que a Frank Sinatra le entendemos el inglés todo perfectamente. De hecho, él se quejaba cuando salía gente nueva en su época diciendo que él no entendía nada del inglés que hablaba, ¿no? A mí, evidentemente, por su voz y porque algunas veces la ha cantado, que esto a mí también me gusta cantarla y en algún momento me he venido arriba. Pero tipo karaoke, tipo fiesta. Tipo un hotel esto que tienen Ajá. ahí unos clubs y tal, y tienen ahí a alguien a un teclado y digo, pues vamos a echarnos ahí un Maue. Y puede ser un desastre si no da. Pero lo gusto que se queda uno después, Te le echas al final, sobre todo al final que sale y ya te puedes ir a acostar, ¿no? Y no lo intento cuando estoy bien afinadito. Rafael, ha sido además asesor de un festival de divulgación científica, Ínsula, en tu dirección científica. De hecho, hablamos la semana pasada aquí con la presidenta de la Real Academia de las Ciencias, la importancia de la ciencia y de acercarla, porque es que si no, poco sentido tiene. Sí, a ver, ¿cómo explicar esto? El tema de Ínsula es un tema de cuando salgo del rectorado, la Junta y el presidente de la Junta del gabinete me proponen trabajar esa dimensión de la cultura científica. El gabinete en su origen también era una sociedad científica, ahora quedó más hacia la humanística porque se configura la sociedad científica del Museo Canario en aquella época, que son coetáneos. Pero bueno, ahora las cosas han cambiado y en todos lados se puede hacer de todo. Querían añadir esa dimensión y hemos venido trabajando aspectos de esa cultura científica que es divulgar la ciencia, básicamente. Yo lo que digo con esto es que la gente tiene que saber lo que está ocurriendo. O sea, es poco democrático que no nos enteremos de en qué consiste el cambio climático y cómo puedo hacer yo para al menos no empeorar la situación. ¿En qué consiste la tecnología informática básica? Algunas personas sufren de una barrera terrible social de analfabetismo informático que les impiden hacer muchas cosas que, sin embargo, ustedes, más jóvenes, y yo, que tengo cierta edad, pero que por mi profesión no me ha quedado más remedio, hacemos con una ligereza enorme. Hacer, por ejemplo, ayer un permiso para viajar a Reino Unido, que ahora saben que necesitas, hacerlo online, pues hay muchas personas que es que no saben ni lo que le está contando en fin, todas estas cosas hay que generar foros para que se divulguen. Y en eso consiste básicamente mi idea de la cultura científica, la divulgación. Entonces generamos Ínsula como el programa estrella, con 3 días y medio
de ciencia para niños, desde primaria hasta adultos, al que se quiera acercar por ahí, desde por la primera hora de la mañana hasta por la tarde, en forma de charlas, conversaciones, películas, visitas a museos, Poema del Mar, Elder, en fin, un festival. Por eso le llamamos así, Festival Ínsula de la Divulgación Científica. No es nada pretencioso, porque yo creo que lo que ocurre, porque este año fueron 1.800 niños, que es el público objetivo. Entre 2016 y 2020 fue rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, lo mencionaba, que es lo que más satisfacción le dio de estos 4 años al frente de la universidad pública. Pues serlo, porque fue un honor, o sea, había estado de vicerrector con el rector regidor y me parecía que era culminar mi carrera en la dimensión de la gestión de la universidad. Me parecía que donde mejor se podía hacer era de rector, pues se estableció un programa que era transformar las cosas. Hicimos bastante, pusimos en marcha algunos temas que son temas que se van anquilosando, se van quedando ahí y a veces no acaban de arrancar y alguien tiene que cogerlos y echarlos adelante. Fundamentalmente los aspectos de la concienciación sobre la cultura científica, que fue una de las cosas, y la concienciación sobre el empleo y la empleabilidad de los estudiantes. Los padres y madres, cuando envían a sus hijos y a sus hijas a la universidad, yo creo que el anhelo final es que se los devuelvan en la medida posible con ciertas posibilidades de empleo, ¿verdad? Y esto la universidad no era muy sensible. Pues lo trabajamos no solo los aspectos, sino también el aspecto de generar empresas de base tecnológica, dar un marco legal que fuera garantista para todos, para la universidad y para los que establecían, estudiantes, comunicación, en fin, 4 años intensos, partidos por la pandemia, visto en la distancia, pues también me enseñó, o sea, me hizo madurar, me quedé solo allí en el rectorado y cambiamos la universidad en un fin de semana porque de la presencial al online tuvimos que hacerlo. O sea, todo ese conjunto me hacen pensar que no me equivoqué y lo digo bien, no me equivoqué porque no vuelvo más. No vuelvo más. Ya una pasa a ver, como se dice aquí por estos lares de la isleta. Rafael, te voy a presentar a nuestra compañera Andrea. Hola de nuevo, Andrea. Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Rafael. Hola, Andrea. Porque te va a someter, Andrea, a un examen final. Bueno, qué bien. Vamos a hacer un cuestionario que hay que responder de manera breve, pero se puede matizar si hace falta. ¿Estás preparado? Sí, lo breve rara vez. Bueno, vamos a intentarlo, sí, no pasa nada. Ok, tú me cortas. ¿Qué te atrajo primero? ¿La ciencia, el mar o la docencia? Las tres cosas. ¿Las tres? Las tres, sí, es que no son indisolubles. ¿Qué animal serías y por qué? Yo creo que sería un canario, porque canta. Pues mira, creo que es de las primeras veces que nos lo dicen, nos suelen decir bastante. Sí, también le escuchaba utilizar la inteligencia artificial, ¿verdad? Sí. Pues ahora la va a utilizar un ratito más porque también va a hablar con ella. Mira. Buenas tardes, Rafael. Soy Herminda, encantada de conocerte. Hola. A ver, vamos allá. Si fueras una alga, ¿cuál serías y por qué? Gratulopia imbricata, porque Gratulopia imbricata me ha dado de comer. No es que me la coma, es que llevo trabajando con ella 35 años. ¿Y entre el microscopio y el despacho del rector, dónde se tomaban las decisiones más difíciles? Yo creo que en el despacho del rector, sin ninguna duda. Afecta a personas. ¿Y cuál es tu lugar favorito del litoral canario? El Cofital. ¿Por qué? Porque yo soy de la isleta. Si tuvieras que elegir, ¿mar o laboratorio? Yo soy un poco rata de laboratorio. Vamos al mar, traemos las cositas y me divierto más en el laboratorio, he de reconocerlo. Pues mira, listo. Aprobado. Muy bien, ¿no? Benchara, ¿no? Bueno, sí, sí. Nuestra inteligencia artificial, ¿qué le ha parecido? ¿La inteligencia artificial? Sí, esta Benchara la que tenemos aquí. Benchara. Ella no come algas, ni nada, claro. Pues hace mal. Lo que tiene será inteligencia artificial. Yeah. Son las 4:33. La emoción. Roques, calderas, playas y barrancos. Es el grupo Tabaiba del que forma parte. Sí, ahí estamos en el coro. Yo creo que hablé antes de mi inutilidad con la guitarra, ¿sabes? Pero, bueno, yo lo intento, con la guitarra yo me divierto, pero yo solo. No vengas conmigo porque te aburro, porque empiezo otra vez así. Pero no, con Tabaiba estoy en el coro, en la cuerda de tenores. ¿Siempre hay motivos para cantar? Yo tengo siempre un motivo
Bueno, en algún momento lo perdí, pero no vamos a volver sobre ese asunto que es muy triste, de no poder articular una nota. Yo me levanto a la hora que me levante y ya estoy cantando, ya me están llamando la atención, porque los baños tienen Zoom, los baños de los pisos tienen Zoom y por ahí se cuela. Pues mira, los vecinos nunca, estoy en el último piso, yo creo que sale hacia arriba, yo siempre estoy cantando. Rafael Robaina, catedrático de Fisiología y Biotecnología de Vegetales Marinos en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, fue su rector entre el 16 y el 20 y hoy también nuestra persona luminosa. Rafael, gracias por venirte a la radio. Pues gracias y gracias por el apelativo de luminoso. La lista es enorme, afortunadamente, de personas, hombres y mujeres de Canarias que se suman a nuestra lista cada tarde y de los que aprendemos tanto, Bueno, espero haber aportado algún granito a eso de saber, pero luminosos somos todos. Hoy voy a ver las algas de otra manera, eso es verdad. Sí, y interésate por los estabilizantes, porque ahí los tienes. Cuídate mucho. Y por la industria. Cuídense ustedes dos. Con su libertad, con el